En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Primeramente consideremos en los versículos 30 al 31 el testimonio de Jesucristo acerca de sí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Él declara que su juicio es el juicio de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él se ha sujetado perfectamente a la voluntad del Padre. Él está afirmando que tiene la perfecta mente de Dios. Él no juzga con motivos humanos, sino con la perfecta justicia, la santidad, el amor y la compasión de Dios. Y cuando Él dice, mi testimonio no es verdadero, Él no está hablando la verdad, no está hablando de la realidad, sino que está hablando del juicio errado de estos hombres acerca del testimonio del Señor en cuanto a su propia relación con el Padre. Él dice en el capítulo 8 y el versículo 14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Así que al decir Cristo, en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, no está diciendo que Él miente, no está diciendo que no deben creer lo que Él dice, sino que Él está hablando desde el punto de vista de ellos, que ellos consideran que su testimonio acerca de sí mismo no es verdadero. Por tanto, Él les presenta el testimonio que hubieran aceptado sin vacilar, el testimonio del Padre mismo. El versículo 32 dice, Juan 5:32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Les aclara que sus afirmaciones no dependen solamente de su propio testimonio. Además de esto, tiene el testimonio de otro, y este testimonio es irrefutablemente verdadero. Sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Este otro, por supuesto, que Cristo menciona, es el Padre mismo, como veremos explicado en los versículos 36 al 38. Pero antes de llegar al propio testimonio del Padre, al testimonio directo del Padre, Él presenta el testimonio de Juan el Bautista, en los versículos 33 al 35. Porque Él realmente fue hombre también enviado por Dios para dar testimonio que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, aunque solamente por un tiempo breve. Pero ellos mismos habían aceptado a Juan, y por este motivo hubieran aceptado lo que Juan dijo acerca de Jesucristo. Pero Cristo lo menciona a Juan como testigo de él solamente para el beneficio de ellos. No es que yo reciba testimonio de hombre, mas lo digo para que vosotros seáis salvos. Él no lo menciona porque él deseaba la aprobación de ningún hombre. Él tomaba en cuenta la popularidad de Juan y habla de su testimonio para que, aunque sea así, lleguen a creer en Cristo y sean salvos para seguirlo. Es decir, que es interesante que Cristo busca el lado de estas, para entrar a estas personas, para entrar a sus corazones. Él busca la manera, busca la influencia que sea, que pueda causar que ellos crean en Él. Él no está interesado si es el motivo totalmente debido. Él no está interesado si es la base tan concreta como debe ser. Él busca que crean en Él, que tengan fe en Él, porque es la única manera que se pueden salvar.
Por tanto, está dispuesto aún a acudir a la popularidad de Juan el Bautista, un siervo fiel de Dios, para que vean ellos que su testimonio acerca de Jesucristo es el mismo que él daba de sí mismo y es el mismo que el Padre también daba de la persona de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y que tiene el poder de Dios y la autoridad de Dios, como él ha afirmado ya en versículos anteriores. Pero luego en el versículo 36 de Juan 5, Cristo aclara que tiene mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Este es el testigo, este es el testimonio de la deidad de Jesús, que es mayor que el testimonio de Juan el Bautista, las obras de Cristo Jesús, y se refiere sin duda a los milagros que había hecho. Solamente el poder de Dios podía efectuar estas señales. Aún Nicodemo lo reconoció cuando llegó a Cristo de noche en Juan capítulo 3 y el versículo 2, que tenía que ser hombre acompañado, enviado por Dios, porque ningún otro podía hacer las señales que hacía. Ellos hubieran creído al ver la sanidad del paralítico de Betesda, aquí mismo en Juan capítulo 5, pero rechazaron la señal. En esto podemos ver claramente que el propósito de los milagros de Cristo y el propósito de su presentación en este libro del Evangelio según Juan es sencillamente convencernos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Los presenta como prueba, como testimonio, como testigo que Él es quien dice ser. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios y que debemos confiar en Él para ser salvos. Por esto están escritos estos milagros o estas señales en este libro según Juan 20, 30 al 31. En Hebreos capítulo 2, en los primeros 4 versículos, en un llamado a ser más atento a la palabra del Evangelio, dice que fueron confirmadas estas enseñanzas por las señales y los prodigios que el Señor hizo. Esto es el propósito de los milagros de Cristo, convencernos que Él es el Hijo de Dios. Estas obras, estos milagros, estas señales llevan el sello de la aprobación de Dios. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, declara Cristo. Y lo declara en una forma tan segura y tan acertada que todos deben creer al considerar la evidencia de estos testigos de Cristo Jesús. Luego en los versículos 37 y 38 de Juan 5 menciona específicamente el testimonio del Padre. El texto dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. En cuanto a este testimonio del Padre, hay diferentes conceptos. Algunos creen que se trata de la voz de Dios en el momento del bautismo de Jesús o en otra ocasión. Sabemos que ciertamente cuando Cristo fue bautizado, hubo una voz del cielo que declaró: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También a los discípulos en el monte de la transfiguración, cuando Cristo fue transfigurado con Moisés y Elías, también se declaró claramente que Él era el Hijo de Dios y que a Él tenemos que oír. Algunos otros hablan de un testimonio interno del Padre en el corazón de los creyentes, que lo sentimos en el corazón, que Dios de alguna manera misteriosa nos toca el corazón y hace que creamos. Pero este testimonio no es una cosa mística ni misteriosa, como piensan algunos, sino que es un testimonio que se presenta claramente en la palabra del Señor. En 1 Juan capítulo 5, que es el texto que frecuentemente mencionan en este sentido, 1 Juan 5, 9 al 10 encontramos el testimonio del Padre. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor
es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En base a estos dos versículos, muchas personas creen que tenemos de alguna manera un testimonio en nuestro propio corazón que es totalmente independiente de la enseñanza, de la predicación, del estudio de la palabra, que es algo que sencillamente Dios llega a nuestro corazón directamente y hace que nosotros sintamos fe, que sintamos este testimonio del Espíritu en nosotros. Pero si seguimos leyendo en los versículos 11 y 12 de 1 Juan 5, encontramos la explicación. El texto dice, y este es el testimonio. Este es el testimonio que Dios da a cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El testimonio de Dios no es algo místico, no es algo misterioso, es algo claro, algo declarado en la palabra del Señor. Y este testimonio es sencillamente que Dios da vida eterna solamente en su Hijo. Que para tener vida tenemos que estar en Cristo Jesús. Este es el testimonio interno, que no es ni misterioso ni místico, sino que es claro en la palabra de Dios. Por esto mismo, y también creo que está de acuerdo con el contexto de Juan 5, 38 al 47, me parece claro que el testimonio del Padre que Cristo menciona es su testimonio por medio de la palabra, específicamente por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento. Como veremos en los versículos 39 hasta el fin del capítulo, esto es lo que Cristo presenta como prueba de lo que Él ha afirmado. Las Escrituras inspiradas del Antiguo Testamento que tenían ya y que hubieran visto en el testimonio de las Escrituras comparadas con la vida y las obras de Cristo Jesús, que había un concuerdo completo entre lo que Cristo enseñaba y hacía y cumplía en su vida y lo que las Escrituras profetizaban acerca de Él. En Jesucristo, los hombres hubieran oído la voz y visto el aspecto de Dios, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no tenían la palabra de Dios en sus corazones. Ahora, Cristo no niega que en cierto sentido los judíos tenían la palabra de Dios. Dice que no la tienen en su corazón, como una posesión que mora allí. El velo de la incredulidad estaba todavía sobre los ojos de sus corazones y por tanto no creían. No poseían realmente la palabra de Dios. La tenían, pero no como posesión propia en su corazón. Y así es en los versículos 39 en adelante que Cristo sigue hablando, creo, acerca del testimonio del Padre en forma del testimonio específico de las Escrituras. Si no querían creer en Jesús por los otros testigos, por las obras que hizo, por lo que Juan el Bautista había dicho, por lo que Cristo mismo dijo de sí mismo, teniendo una vida limpia, perfecta, de acuerdo completamente con la voluntad del Padre, si no creían en nada de esto, al menos se hubieran convencido por las Escrituras del Antiguo Testamento que tanto veneraban y escudriñaban. Su testimonio es claro y accesible a todos ellos. El texto dice, escudriñad las Escrituras. ¿Quieren ver el testimonio del Padre? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís.
Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué impacto ha de haber tenido en estas personas estas palabras tan duras, tan directas de Jesucristo? Les ha dicho la verdad acerca de su persona, les ha aclarado que necesitan de Él, que Él es el único que tiene vida en sí mismo y que les puede dar esta vida, y que les podrá resucitar en el día final y dar vida eterna. Y luego les ha presentado, además de su propio testimonio, el de Juan el Bautista, el de las obras maravillosas que hizo, y ahora viene con el testimonio del Padre en las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, les exhorta. Escrituras que tanto veneran, porque ahí podrán encontrar amplio testimonio de mi identidad. Es una terrible contradicción profesar estudiar y creer en las Escrituras, pero al mismo tiempo rechazar a Cristo, porque Él es el cumplimiento de las profecías antiguo testamentarias. Y no solamente una que otra, sino que de muchas profecías del Antiguo Testamento. Solamente en el Evangelio según Juan hay una lista maravillosa del cumplimiento en la vida de Jesucristo de profecías del Antiguo Testamento acerca de su persona. Así como está escrito, para cumplir lo que está escrito, vivió y murió Jesucristo. En el estudio impreso usted encontrará una lista de las citas del Antiguo Testamento que se encuentran en el Evangelio según Juan, notando el cumplimiento en la vida de Jesucristo de lo profetizado en el antiguo pacto que ellos tanto veneraban. Cristo Jesús está en las Escrituras, y Mateo lo destaca aún más que Juan. Aparte de Cristo, la Biblia seguiría siendo un libro cerrado, un misterio. Él abre el corazón y la mente para que veamos el verdadero sentido de aquella enseñanza antigua testamentaria. Como él declara más adelante en Juan capítulo 5 y el versículo 46, hablando a los judíos que no creían en él: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Él es el tópico, el tema principal del Antiguo Testamento. Todo se dirige hacia la llegada, la vida, el sufrimiento, la resurrección de Jesucristo. De esto hablan las Escrituras. En el versículo 39 de Juan capítulo 5, Cristo dice que ellos deben escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esto en el Evangelio de Juan, este verbo parece, casi siempre indica una opinión equivocada. Ellos pensaban que tenían la vida eterna en las Escrituras antiguas, pero estaban equivocados. En el versículo 40 aclara por qué no entendían. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No entienden porque no quieren, no tienen buena voluntad. La falta de fe en estas personas es puro capricho. Es porque no quieren llegar a Cristo Jesús. Prefieren perder la vida eterna si la única manera de recibirla es por medio de este hombre llamado Jesús. Imagínese. Pero esta es la misma actitud que frecuentemente encontramos en las personas. Si es así, prefiero no salvarme. Si es así la condición para servir a Dios, prefiero no hacerlo. Esta misma actitud lamentable, caprichosa, es la que causaba que muchas personas no creyeran en Cristo en el tiempo en que Él anduvo aquí en la tierra.
El Señor Jesucristo no quiere que lleguen a Él porque Él necesite ni desee las alabanzas de los hombres. Él no está buscando la gloria de los hombres. Gloria de los hombres no recibo, declara en el versículo 41 de Juan 5. No recibo gloria de los hombres. No busco la gloria de los hombres. No me interesa la gloria de los hombres. No se trata de un hombre con el orgullo lastimado. Su motivo no es la ambición de tener fama. Él es diferente de los judíos. No buscaba su propia gloria, sino la gloria y la comunión con el Padre. En Juan capítulo 5 y el versículo 42, Cristo sigue con su ataque contra la sinceridad de estas personas y afirma que ellos no aman sinceramente a Dios. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Estas son palabras muy duras. ¿Cómo es posible que Cristo diga, yo sé que ustedes no tienen amor de Dios en su corazón? La prueba realmente es fácil. Jesús vino en el nombre de Dios, pero no lo aceptaron. No obstante, estaban dispuestos a aceptar a uno que viniere en su propio nombre. El versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahí está la prueba, que no aman a Dios, no aman sinceramente al Padre, porque si lo amaran, hubieran recibido a Cristo Jesús cuando Él vino en el nombre del Padre. Ellos no estaban interesados en la verdad de Dios, ni en la gloria de Dios. No les importaba que Jesús había venido con la autoridad de Dios, porque eran hombres carnales en busca de la gloria y la aprobación humana. Querían lo que ellos querían, en vez de estar sujetos humildemente a la voluntad de Dios. La única verdadera prueba del amor nuestro hacia Dios es nuestra obediencia a su voluntad. Como ellos no se sujetaron a la voluntad de Dios, Cristo pudo decir con aplomo, yo los conozco, que el amor de Dios no está en ustedes. No tienen verdadero amor, porque no obedecen, no están sujetos a la voluntad del Padre. En esto se conoce claramente al que ama y al que no le ama. Cristo se pone en contraste con uno que viniera en su propio nombre. Él dice que no vino en su propio nombre, sino en nombre de mi Padre, declara Cristo en el versículo 43. Esto en sí claramente refuta la doctrina humana que afirma que el Padre y el Hijo tienen el mismo nombre, que el nombre del Padre es Jesús. Esto es ridículo, por supuesto, pero tenemos que tratar este punto de vez en cuando. El Hijo no vino en su propio nombre, sino en nombre de su Padre. Entonces, cuando habla así, no está hablando de cómo se llama, por supuesto, ni lo está hablando así cuando habla de bautizar en el nombre de Jesucristo. No está hablando de pronunciar su nombre, sino que está hablando de su autoridad. Y Cristo esto está diciendo, no vine bajo mi propia autoridad, sino con la autoridad del Padre. Por supuesto, esto nos aclara lo que otros textos también confirman. Hacer algo en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús no se refiere a cómo se llama, sino a la autoridad con que se hace la cosa. En el versículo 44 de Juan 5 encontramos un obstáculo muy grande que impedía que los judíos creyeran en Cristo. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ellos estaban buscando constantemente la alabanza y la aprobación de los hombres, en vez de la que desciende de Dios. Estaban contentos con la alabanza que este mundo ofrece, y esta era su gran ambición. Y cuando esto está en el corazón del hombre, el buscar la aprobación de los demás, el buscar la alabanza del ser humano, no podrá servir a Dios.
no podrá agradar a Dios, porque lo que agrada a los hombres no es lo mismo que agrada a Dios. Lo que trae la alabanza de los hombres no es lo mismo que trae la alabanza de Dios. Lo que los hombres aprueban no es lo mismo que Dios aprueba. Por tanto, este era un obstáculo casi invencible para que ellos creyeran en el Señor Jesucristo. Se jactaban de ser discípulos de Moisés. Lo que no sabían era que Moisés era su principal acusador, porque a pesar de su jactancia, realmente no creían en Moisés. 45 al 46 dicen, ¿no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Cristo aclara que son hipócritas, no creen en aquel que dicen creer. La prueba que no creían en Moisés era que él escribió de Jesucristo y los judíos no creían en él. Imagínense, Moisés mismo les estaba condenando. Hay muchos textos específicos en los escritos de Moisés que se refieren a Cristo, y hemos considerado ya otros textos también en el Antiguo Testamento que tienen referencia a Cristo y que se cumplen aún en el Evangelio según Juan. Pero realmente todo el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento en realidad está señalando la venida del Cristo y está preparando el camino para su llegada. En 4 sentidos muy importantes podemos ver la preparación para Belén, el nacimiento de Cristo, su encarnación, y también preparando para el Calvario, la crucifixión de Cristo. Vemos todo esto preparándose en el Antiguo Testamento, que lo anticipa todo, desde Génesis capítulo 3 y el versículo 15, con aquella promesa de la simiente de la mujer que iba a dañar a Satanás, iba a golpear a Satanás y derribarlo de su puesto de autoridad. Y estos 4 sentidos son el sentido histórico, el sentido tipológico, el sentido legal o psicológico y el sentido profético. Y quiero que entendamos cada uno de estos sentidos en los cuales el Antiguo Testamento está anticipando la venida de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo y aún su resurrección y la predicación del Evangelio. Primeramente, el sentido histórico.